Buenas tardes, estudiantes de la materia Teoría de la Organización del Politécnico Santiago Mariño. Estoy por aquí, la profesora Liliana Montero, para explicarles conceptos básicos y fundamentales de la organización, que serán de utilidad para ustedes para el desarrollo de sus actividades en el curso. Vamos a compartir pantalla y vamos a hablar de la primera unidad, Teoría de la Organización, lo que es evolución histórica de la administración y algunos conceptos básicos. Por ejemplo, si hablamos de administración, sabemos que es un proceso en donde las empresas se van a organizar tanto sus actividades, operaciones como sus recursos, para así poder ejercer un mayor control de sus bienes y recursos y poder obtener de forma más eficaz y eficiente el logro de los objetivos. En este sentido, por eso es importante lo que es el concepto de administración y conocer la administración. Se ve también la parte administrativa porque es uno de los procesos más importantes en la organización que ayuda mucho a la teoría de la organización. Existen autores que hablan de la parte del concepto como Brooke Adams, que habla que es la capacidad de coordinar hábilmente muchas energías sociales con frecuencia conflictiva en un solo organismo para que ellas puedan operar como una sola unidad. También tenemos el concepto de Plum O'Donnell, que habla que es la dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar sus objetivos fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. Tenemos a John Terry, que habla que la administración consiste en lograr objetivos predeterminados mediante el esfuerzo ajeno. Habla también Henry Fayol, que dice que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Y tenemos otros autores como Castro, Jiménez Castro, que habla que en base a la administración se tiene la llave del éxito en prever, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar el trabajo de los elementos de la organización y se utilizan los recursos disponibles para alcanzar los objetivos que han sido preestablecidos. Estos serían algunas definiciones basadas en algunos autores. En tal sentido, la administración es muy importante, ya que permite estructurar a la administración para determinar cómo se van a lograr los objetivos administrando recursos como el recurso humano, el recurso financiero, el recurso tecnológico, etc. En la administración, entonces, tenemos unos principios básicos, como es la universalidad, ya que el proceso administrativo existe en una organización social mediante la coordinación sistemática de medios. Se puede dar la administración en una empresa, en una institución, en un ejército, en el Estado, en una comunidad religiosa. Se habla de su especificidad debido a que la administración va acompañada de fenómenos de distintas índoles. Este específico distinto a a los que acompañan en la administración. Se habla de que es una unidad temporal, ya que se diferencia en etapas, fases y elementos del fenómeno administrativo. Este es único y por lo mismo, en todo instante de la operación de la organización se está dando un mayor o menor proporción, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. O sea, hay elementos administrativos que se dan en las organizaciones, así como hacer planes, hacer planes, puedes controlar, puedes organizar. O sea, es un proceso de y existe jerarquía al jefe y hay diferentes grados y modalidades en la administración. Existe la teoría general de la administración en el siglo XX, que es importante, con
el surgimiento, ¿verdad? Y está la revolución industrial que establece el origen de la teoría administrativa. Esto marca lo que es que Inglaterra y Estados Unidos sean los que den la pauta para lo que es la parte de la teoría administrativa. Tenemos la administración clásica, bueno, que también es llamada administración científica, que la representan dos sobresalientes figuras como es Taylor y Henry Fayol. Hablamos de Taylor como uno de los principales, ya que él empezó sus estudios de administración siendo un obrero y le interesaban lo que es el concepto y factores que determinan la producción. Entonces él se dedicó a lo que era la administración de los recursos para evitar desperdicios y esfuerzos inútiles. Y determinó la necesidad de trabajar con métodos y lo que era el control del trabajo y de las tareas. Estudió las máquinas y herramientas destinadas a tareas específicas para delimitar lo que eran los requisitos de incentivar la capacitación, la coordinación y la distribución de responsabilidades entre el obrero y el patrón. También tenemos a Fayol, que se graduó de ingeniero de minas a los 19 años y asumió la gerencia metalúrgica de una empresa y él es uno de los más importantes representaciones de la teoría clásica de la administración. Fayol estudió las funciones de la empresa con técnicas comerciales, financieras, contables y administrativas. Él consideraba la previsión, organización, dirección, coordinación y control de las actividades y consideró que esto era un proceso administrativo. Él afirmaba que la administración era universal y era necesaria que la administración se enseñara en las universidades por ser muy importante en las organizaciones. Algunos de los principios administrativos que están vigentes es la división del trabajo por niveles de especialización, la unidad de mando en organización lineal, la centralización de la autoridad gerencial, la equidad para lograr lealtad, el mando lineal y la unión en espíritu de equipo. Y hablaba del equilibrio entre autoridad y empleado, bajo la responsabilidad y estabilidad del personal. En ese sentido, fíjense que la administración ha sido una evolución con diferentes autores bastante destacados, como los he nombrado hasta ahora. Tenemos el periodo neoclásico de la administración, que considera la importancia del hombre en el núcleo de las organizaciones. Y el estudio de la conducta, cómo influye fuertemente en las nuevas teorías administrativas. Y se desarrolla lo que es la sociología y la psicología de la administración, que era entonces un enfoque humanístico y relacionado con las conductas humanas. Y entonces en la teoría neoclásica de la administración se habla de énfasis en las funciones administrativas, flexibilidad en los principios de la administración, orientación de los esfuerzos al logro de objetivos comunes, especificación y diseño de instrumentos administrativos operacionales, desarrollo de teorías movitacionales y conductuales, relevancia del enfoque de procesos de administración, desarrollo de diferentes modelos de organización, relevancia de la administración por objetivos, desarrollo de formas y estilos de la programación, orientación eficiente, eficiencia. Y bueno, aparecen las teorías contemporáneas que ya vienen a dar propuestas de la teoría neoclásica que difieren de las anteriores y entonces ya hablan de consolidación de propuestas de nuevos modelos administrativos, como es el modelo burocrático de organización. Aquí hablamos de Max Weber como sociólogo alemán,
que ya él propone el modelo de la burocracia en consonancia con los conceptos que se daban en el siglo de burocracia. Según Weber, los componentes humanos de la burocracia son profesionales debidamente preparados y con una completa previsión de funcionamiento. Es también la organización eficiente por excelencia. También hablamos de la teoría estructuralista, que eran inspiradas en los trabajos de Weber y de Marx sobre lo que era de los elementos que conforman la administración en esta época y las interacciones grupales, cómo se relacionaban con la administración, y las fuerzas internas y las fuerzas externas. También estaba la teoría del comportamiento. Aquí hablaba el elemento, el hombre central en las organizaciones, y hablaba en este caso, hablaban de Maslow con su jerarquía de necesidades, Herbert con otros factores importantes, MacGregor con la teoría de X y Y. Entonces, todos estos son influencias que se fueron dando en la administración relacionada con la organización. Y por supuesto, la parte de la teoría de sistemas, que también la desarrolló el alemán Ludwig Born-Bentalanque, que también tenía sus ideas de multidisciplinario en una aplicación con la relación de múltiples y diversas disciplinas, y entonces también trae una influencia en la parte de la administración, porque hablan que las partes forman un todo y que están relacionadas para alcanzar un objetivo. Entonces hablamos de incluso la organización como sistema, y ella incluye entonces la administración, porque hablaba de que el sistema, surge el concepto de sistema como un conjunto de elementos que se relacionaban para alcanzar un objetivo común. Y por supuesto, se relacionaban a la organización como un sistema. Y al hablar de la organización como sistema, incluíamos entonces el proceso administrativo. Y aquí entonces se hablaba de las entradas de insumos, los procesamientos internos, y la salida de información e incluso la retroalimentación para alcanzar un equilibrio. Entonces, fíjense cómo todos los conceptos se relacionan, ¿verdad? Incluso la teoría de la toma de decisiones, el proceso de información para apoyar la toma de decisiones, teorías de grafos, teorías de cola para estudiar eh, los procesos, como las técnicas de PER y CPM. Eh, También las teorías de Taylor, muy importantes, y esos años, que son antecedentes muy importantes para el desarrollo de lo que hoy conocemos como administración y cómo esa administración se interrelaciona con una organización. Entonces, bueno, eh, eh, pueden ustedes investigar otros materiales de internet o de libros físicos que tengan. Recuerden colocar las referencias bibliográficas consultadas en los trabajos que desarrollen y que lean el material, analícenlo y luego no realicen corte y pega porque no tiene sentido. La idea es entender los conceptos y llevarlos y plasmarlos en la tarea o en el ensayo que deben desarrollar. Entonces, en caso de dudas, no duden en escribirme por el foro de dudas, estaré atento. Vamos a dejar de compartir pantalla y desearles a todos una feliz tarde.